una vez más a este espacio de conversión y santidad de la mano de Benedicto XVI. Espero se encuentren muy bien, sobre todo muy bien acompañados. Hoy quisiera tocar un tema que hemos mencionado tal vez en muchos de nuestros programas y que constituye una de las novedades más maravillosas de la espiritualidad del Papa Benedicto XVI, y es el tema de la cruz. Con frecuencia escucho, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, que el misterio de la cruz se equipara con sufrir. Cargar con la cruz es aprender a sufrir bien, a sufrir con Cristo, y digamos que toda la piedad cristiana se concentra en eso, en que yo huyo al sufrimiento y no debería huirle, y en que lo que tengo que hacer es unir los sufrimientos a los de Cristo, y punto final. Y tener ante el sufrimiento, digamos que las mismas actitudes de Cristo hacia el sufrimiento, es decir, mirar en él como la forma con la que abraza la cruz y acepta este calvario. Considero que ver la cruz como un sufrimiento aceptado por amor a Dios y a los hombres le ha hecho mucho daño al cristianismo, y de hecho boicotea la conversión y la vida de la fe. En Deus Caritas Est, el Papa Benedicto empieza esta encíclica diciendo: Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Esto es tomado de la primera carta de Juan 4:16. Estas palabras de la primera carta de Juan expresan con claridad meridiana el corazón de la fe cristiana, la imagen cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y de su camino. Además, en este mismo versículo, Juan nos ofrece, por así decir, una formulación sintética de la existencia cristiana. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Entonces, ¿qué es amor? ¿Qué quiere decir que debemos permanecer en el amor para permanecer en Dios? ¿Qué quiere decir que Dios permanece en nosotros? ¿Será que el amor es eso? ¿Sufrir? ¿Cargar con sufrimientos ofrecidos? Esta es la interpretación que prevalece hasta hoy, desafortunadamente. El Papa Benedicto XVI, en su libro Introducción al Cristianismo, en la página 194, tiene un capítulo que se llama Cristología y Doctrina de la Redención. Entonces él dice que a lo largo de la historia, la cristología se entendía como la doctrina sobre el ser de Jesús, y la soteriología era la doctrina sobre la redención. Después de haber resuelto el problema de cómo era que Dios y hombre podían ser uno en Jesús, se pasaba a estudiar al margen de todo esto lo que Jesús hizo y cómo llegó su influjo a nosotros. Como se creía que eran problemas distintos y como se abordó la persona y la obra en tratados independientes, se acabó elaborando estudios incomprensibles e inadmisibles. Estamos hablando entonces de que, por un lado, se abordó el problema de la encarnación o el misterio de la encarnación, y por otro lado, el misterio de la redención, como si fueran dos cosas diferentes. Basta con hojear los tratados de teología dogmática para ver lo complicadas que eran esas teorías, porque habían olvidado que esas dos cuestiones solo podían entenderse juntas, como las entiende nuestro querido Papa Emérito. Solo me referiré a cómo concibe la conciencia cristiana en su mayor parte la doctrina de la redención. Esta concepción se basa en la teoría de la satisfacción de Anselmo de Canterbury, una teoría medieval que luego se impuso casi por completo en el pensamiento occidental. Imagínense, desde el medioevo. Anselmo de Canterbury, que vivió desde 1033 a 1099, llegó a deducir la obra de Cristo por motivos necesarios. ¿Qué quiere decir esto? Que la encarnación de Cristo no era un designio, no era la voluntad de Dios desde el principio, sino algo que se le ocurrió para resolver el problema del pecado.
Hoy que leía yo sobre la Santísima Trinidad en el Catecismo de la Iglesia Católica y me encuentro con estos textos tan claros del magisterio de la Iglesia, pero como que no llegan a la conciencia cristiana. Por ejemplo, en el 257 dice: Dios es eterna beatitud, vida inmortal, luz sin ocaso. Dios es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Tal es el designio benevolente del cual habla San Pablo en Efesios 1:9, que concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado, predestinándonos a la adopción filial en Él, Efesios 1:4-5, es decir, a reproducir la imagen de su Hijo, Romanos 8:29, gracias al espíritu de adopción filial, Romanos 8:15. Este designio es una gracia dada antes de todos los siglos, 2 Timoteo 1:9-10, nacido inmediatamente del amor trinitario. Se despliega en la obra de la creación, en toda la historia de la salvación después de la caída, en las misiones del Hijo y del Espíritu, cuya prolongación es la misión de la Iglesia. Entonces vemos aquí la diferencia de que la venida de Cristo era algo a lo que Dios nos había predestinado antes de la creación del mundo, y esta teoría de Anselmo de Canterbury, que dirá que fue algo con lo que Dios quiso resolver un problema del pecado, pero que no era su voluntad inicial. En el punto 260 del Catecismo dice: el fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Luego en el punto 265, por la gracia del bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, somos llamados a participar en la vida de la bienaventurada Trinidad, aquí abajo en la oscuridad de la fe y después de la muerte en la luz eterna. Y dice que cada persona divina realiza la obra común según su propiedad personal. Toda la economía divina es la obra común de las tres personas divinas, porque la Trinidad, del mismo modo que tiene una sola y misma naturaleza, así también tiene una sola y misma operación. Entonces, toda la vida cristiana es comunión con cada una de las personas divinas, sin separarlas de ningún modo. O sea, la vida cristiana no consiste en sufrir con Cristo, sino que es una relación con las tres personas divinas, relación que se hizo posible por la encarnación de Cristo, pero por toda la encarnación, no por un momentico de la cruz. Y vemos en las cartas paulinas que se habla de que Cristo es el nuevo Adán, es decir, que en él Dios iba a crear una nueva humanidad, ahora sacada del costado de su Hijo unigénito, de la segunda persona de la Trinidad. Por eso, en el 1265 del Catecismo dice: el bautismo no solo purifica de todos los pecados, sino que hace también del neófito una nueva creación. 2 Corintios 5:17. Un hijo adoptivo de Dios que ha sido partícipe de la naturaleza divina, miembro de Cristo, coheredero con él y templo del Espíritu Santo. Y en el 1267 el bautismo hace de nosotros miembros del cuerpo de Cristo. Vemos entonces la diferencia entre deducir la obra de Cristo por motivos eternos, porque Dios quería participarnos de su naturaleza divina, es decir, realmente divinizarnos, o por motivos necesarios de el surgimiento del pecado. Sigo entonces con Introducción al Cristianismo. Anselmo demostró que la obra de la redención tuvo que llevarse a cabo tal y como se realizó. Sin entrar en detalles, podemos resumir así su pensamiento.
El pecado del hombre va contra Dios. Viola pues el orden de la justicia y ofende a Dios infinitamente. Además, la magnitud de la ofensa depende de quien sea el ofendido. Es decir, no es lo mismo ofender a un pobre mendigo o al presidente de una nación. La ofensa es, pues, más grande o más pequeña según sea la grandeza del ofendido. Y como Dios es infinito, la ofensa que el hombre le inflige por el pecado es también infinita. Por lo tanto, el derecho así violado solo puede ser reparado por Dios, porque Dios es un Dios del orden y de la justicia. Más aún, es la justicia misma. Y como la ofensa es infinita, la reparación tiene que ser también infinita y el hombre no puede hacerla. El hombre puede ofender infinitamente porque la ofensa es a Dios que es infinito, pero no puede reparar infinitamente porque es un ser finito y todo lo que hace un ser finito es siempre finito. Su capacidad de destruir es mayor que la de construir. Por eso, entre la reparación que el hombre puede hacer y la magnitud de su culpa, hay siempre un abismo infinito que jamás podrá superar. De ahí que todos y cada uno de sus gestos de expiación, o sea, de los gestos de expiación del hombre, solo pueden evidenciar su impotencia para superar el abismo infinito que él mismo ha creado. Pero, ¿quedará el orden perturbado para siempre? ¿Quedará el hombre sumido para siempre en el abismo? Es ahora cuando Anselmo recurre a Cristo. Y esta es su respuesta. El propio Dios es quien repara la culpa, pero no mediante una simple amnistía, que sería posible, que no restablecería el orden desde dentro, sino haciéndose hombre. El infinito se hace hombre, y siendo ya hombre, perteneciendo ya a la raza de los ofensores y poseyendo ya la capacidad de reparación infinita de que carece el simple hombre, lleva a cabo la expiación requerida. La redención es, pues, a la vez obra de la gracia y del restablecimiento del derecho violado. Anselmo creyó que así daba una respuesta satisfactoria al problema del porqué de la encarnación y de la cruz. Es decir, el hombre no podía reparar una ofensa infinita. Entonces Dios, en su infinita misericordia, según Anselmo, se hace hombre para hacer una reparación de esa ofensa. Y la reparación es con su sangre, con su muerte, con su cruz, con el dolor, con el sufrimiento. Sus ideas estuvieron vigentes más de 1 milenio en la cristiandad occidental. Cristo tuvo que morir en la cruz, según esta teoría, para reparar la ofensa infinita y para restablecer el orden perturbado. Y les voy a seguir leyendo al Papa porque la verdad es que yo creo que lo he dicho de muchas maneras, pero lo mejor es con él, porque realmente, pues, digamos que solamente en el Papa Benedicto XVI es que yo lo he visto tan claro. No hay nadie que niegue que esta teoría contiene intuiciones decisivas tanto bíblicas como humanas. Quien la estudie con un poco de paciencia se dará cuenta de ello. Y como intento de armonizar los distintos elementos bíblicos en una síntesis radical, merece la atención de todos los tiempos. Nadie podrá negar que la perfecta lógica del sistema jurídico divino humano construido por Anselmo desfigura las perspectivas e ilumina la imagen de Dios con una luz sospechosa. Está presentando a Dios como alguien que necesita poner unos números en rojo, cambiarlos a números en negro, saldar una cuenta, reparar una ofensa, y para eso manda a su hijo a sufrir. Y ese sacrificio hasta la última gota de sangre, entonces lo calma. Con razón la gente sale corriendo del cristianismo con esta imagen de Dios, porque aquí lo que está es el sufrimiento. Al sufrimiento se le da un valor, al sufrimiento mismo se le da un valor redentor. Y eso no es lo que nos muestra la Biblia ni el magisterio de la Iglesia.
Entonces dice el Papa que no se puede separar la obra y la persona de Jesús. No, no hay ninguna obra que Dios, obligado a mantener el orden, pueda exigir. Y aquí el Papa empieza a hablar ya de que Cristo es el último hombre, o sea, estaba pensado para ser el último hombre, es decir, el primer Adán fue creado en consideración al segundo Adán. Lleva al hombre a su futuro, que consiste en ser uno con Dios y no en ser un simple hombre. Entonces, aquí está mencionando ya el designio eterno, que era un Dios ávido de compartir con una criatura su propia naturaleza divina. Designio que no pensó para los ángeles, que son espíritus puros, criaturas más perfectas que nosotros, sino que pensó para el hombre, y por eso desde siempre Cristo había sido pensado como el último Adán. Entonces dice el Papa, lo decisivo en Jesús consiste en que se unen la humanidad y la divinidad. Por eso Pedro dirá, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Lo fundamental de Cristo no es un sufrimiento que ofreció para saldar una cuenta, sino el hecho de que se lleva a la plenitud la creación de la humanidad y se comparte con el hombre la naturaleza divina. El Nuevo Testamento lo pone de manifiesto cuando lo llama Adán. Lo llama Adán. Ahí está clarísimo. En la Biblia esta palabra expresa la unidad de todo el género humano y por tanto puede, desde una perspectiva bíblica, hablarse con razón de una personalidad corporativa. La santidad original que se le había dado al primer Adán era para todos nosotros. Y esta santidad diferente que Dios nos trae en Cristo, esta participación no solamente en su vida, sino en su naturaleza, es también para todos y solo surge por la persona de Cristo. Pablo le llama a esta personalidad cuerpo de Cristo. Y por eso Cristo dirá que Él va a atraer a todos hacia sí. El amor que Dios nos reveló en el hecho de que de tres personas diferentes hay un vínculo tal que hay un solo Dios verdadero, ese mismo amor ahora es compartido con la humanidad. Y de tal diversidad de seres humanos, cada uno de nosotros diferente, somos atraídos por Cristo en un solo cuerpo. Entonces, ese mismo amor al interior de la Santísima Trinidad ahora es compartido con nosotros. De manera que la relación que Cristo tiene con el Padre en el Espíritu Santo ahora se comparte con nosotros. Entonces el Padre ya no es solamente Padre en el sentido de que nos creó, sino en el sentido literal de ahora ser nosotros parte de Cristo mismo. Señor Jesús, recibe mi vida en tu bondad. Ven, infunde tu espíritu, posee mi alma, transfórmame en ti. La celebración del domingo es muy importante porque el domingo es el día de la creación. Y por eso el cristianismo pasó de celebrar el sábado a celebrar el domingo como la celebración de una nueva creación en Cristo. Sigo leyendo al Papa Benedicto. El detalle del costado traspasado por la lanza no es para Juan solo la escena cumbre de la cruz, sino de toda la historia de Jesús. Ahora, cuando esa lanzada ha acabado con su vida, su existencia es radical apertura, es completamente para. Es decir, en este mismo libro ya el Papa nos ha explicado que Cristo, al ser palabra, es alguien que viene de otro y es pronunciada para otro. Él es completamente abierto, abierto al Padre, y su vida es una entrega a nosotros. Entonces dice aquí el Papa, Jesús ya no es un individuo, es el Adán
de cuyo costado nace Eva, la nueva humanidad. No se está ofreciendo un sufrimiento para una expiación. Dios está realizando la última letra del alfabeto de la humanidad. La palabra costado, que casi siempre se traduce incorrectamente por costilla, revive en toda su profundidad la escena del Génesis 2:21, en la que Eva es formada de la costilla de Adán, simbolizando gráficamente su perpetua referencia y su unidad en la nueva humanidad. Entonces está sucediendo lo mismo que sucedió al inicio de la creación. Si leemos el Génesis 2, vamos a ver que es del costado de Adán que Dios saca a Eva, y Adán dirá, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entonces lo mismo está sucediendo aquí. Vuelvo a leer. El costado abierto del nuevo Adán repite el misterio creador del costado abierto del varón. Es el comienzo de una nueva y definitiva comunidad humana. Sus símbolos son la sangre y el agua, con los que Juan alude a los principales sacramentos cristianos, bautismo y Eucaristía, y por ellos a la Iglesia, signo de la nueva comunidad humana, el totalmente abierto, el que realiza el ser como recibir y dar sin medida, aparece aquí como lo que siempre fue, como hijo. Como dice el mismo Juan, con la cruz Jesús entra realmente en su hora, en ese momento en que se revelan plenamente lo que significa que Él es hijo de Dios e hijo del hombre. Es el momento en que Dios termina de crucificar su ser solamente Dios para empezar a ser plenamente hombre con todas las realidades del hombre, incluyendo su herida de separación de Dios. ¿Cuál había sido el problema del hombre con el pecado original? Que se había enclaustrado dentro de su yo. Dios le había dicho, no tomes de este árbol porque vas a morir. Y Eva resultó diciendo, no, me parece bien para comer, bueno para lograr sabiduría. Empieza el mundo del subjetivismo. El ser humano empieza a ver todo sin la sabiduría de Dios. Entonces, en la cruz se derriban todos los muros de las existencias humanas. Y aquí ya empieza a vislumbrar lo que significa cargar con la cruz. Implica conversión. Es decir, yo dejo algo para abrirme a algo, a un don. Dejo de estar confiando en todo lo que ocurre dentro de mí, confiando en la forma como yo veo, como yo percibo, como yo interpreto, como yo hago el bien, como yo hago el mal. Todo eso lo dejo a un lado. Todo eso es el hombre viejo que ya ha sido superado por un hombre nuevo que yo debo recibir, a mi verdadero y auténtico yo, que me es dado por los sacramentos. Pero para eso yo tengo que despojarme de algo para recibir algo. Esa es la verdadera cruz. El hombre crucifica su ser solamente hombre. Eso es lo que significa cruz. No es un misterio de sufrir, es un misterio de conversión y de sanación de la cerrazón del hombre. Cristo no viene entonces a enseñarnos a sufrir, viene a quitarnos todos los sufrimientos innecesarios que vienen de seguir encerrados en nosotros mismos, en nuestro subjetivismo sobre todo, que nos creemos todo lo que vemos, todo lo que interpretamos, todas nuestras estrategias que hemos aprendido desde la infancia, estamos aferrados a ellas y eso es lo que nos hace sufrir. Entonces no todos los sufrimientos son queridos por Dios, ni todos los sufrimientos nos unen a Cristo. Sería muy simplista, ¿no? Ahora lo que me toca es sufrir. Y por eso hay gente que nunca cambia y cree que es muy piadosa porque sufre. Y cree que lo que hay es que aguantarse a los demás, que no se curen y yo me los aguanto, entonces estoy viviendo la cruz. Y se hace infeliz a sí misma y a sus hijos y al mundo entero. Aquí dice el Papa en este mismo libro de Introducción al Cristianismo que el cristianismo y la Iglesia purifican todas esas interdependencias colectivas, todas esas redes sociales, esos vínculos que muchas veces nos hacen daño y nos hacen crecer con una forma de sentir que es equivocada. Dice aquí el Papa en su libro Introducción al Cristianismo, según la carta a los Efesios, la obra salvífica de Cristo radica en que obligó a las potencias a arrodillarse ante Él. Orígenes, que es uno de los más grandes teólogos de la historia de la Iglesia,
ve en esas potencias los poderes colectivos que atenazan al hombre, el poder del entorno, el poder de las tradiciones nacionales, la gente, entre comillas, que frena y destruye al hombre. Nosotros nunca comenzamos nuestra existencia de cero, sin relación alguna con nuestra historia. Nadie se encuentra en un estado inicial sin relación alguna en la que pueda realizarse a sí mismo y desplegar sus virtualidades. Es decir, reducir el cristianismo a sufrir con Cristo implicaría dejar de ver todas estas redes que a lo mejor no nos han dejado terminar de nacer, no nos han dejado ser realmente nosotros mismos y por eso sufrimos de manera innecesaria. Vuelvo a repetir, no todos los sufrimientos son necesarios y de los sufrimientos innecesarios vino a salvarnos Cristo. Todos vivimos en medio de unos lazos que forman parte de nuestra existencia. El juicio universal es la respuesta a estas interdependencias colectivas. Es decir, uno no puede juzgar la vida de alguien o la vida propia. Lo que Dios ve es toda esta red de interdependencias que tenemos entre los hombres desde Adán y Eva. El cristianismo vive del individuo y va hacia él, porque la transformación de la historia y la erradicación de la dictadura del ambiente solo puede realizarse desde el individuo. ¿Qué está diciéndonos acá? Que nosotros a veces sufrimos porque el ambiente en el que nacimos nos ha dictado a veces incluso roles erróneos, formas de vincularnos erróneas. Y miren la belleza. En el cristianismo todo depende del individuo, de Jesús de Nazaret, que fue crucificado por la gente, por la opinión pública, pero que en la cruz aniquiló el poder de esa gente, el poder del anonimato que aprisiona a los hombres. Cristo llama al hombre a que le siga, es decir, a que como Él tome su cruz y que venza crucificado al mundo y a que contribuya a la renovación de la historia. Venza crucificado al mundo. ¿Qué quiere decir? San Pablo lo decía literalmente. En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí crucificado y yo un crucificado para el mundo. Para mí nada cuenta, ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la creación nueva. Esto está en Gálatas 6, 14, 15. El mundo es para mí crucificado, es decir, la forma de ser humana, los sufrimientos por los que el ser humano sufre, la frustración del hombre, por ejemplo, por no ser perfecto, la frustración y el desconsuelo porque los demás no son perfectos, la exigencia que el perfeccionismo me hace a mí, el matoneo constante de ese crítico interno que nos rechaza, que nos combate, que rechaza y combate a los demás, la frustración de no poder controlar, de ser dependientes. Todos esos sufrimientos son sufrimientos del mundo, son sufrimientos del hombre viejo. Y de ese tipo de sufrimiento no se trata la salvación ni la santificación. El que sigue aferrado al mundo, a la opinión de los demás, a la opinión que él tiene de los demás, el rumiar constantemente mi visión del mundo y mi sufrimiento porque el mundo no es como yo quisiera, porque es que no me quieren, es que no me valoran, es que me trataron mal, es que yo soy tan buena y tan incomprendida, es que los demás deberían ser más morales como yo, es que todo tiene que estar perfecto, porque si no entro en una emergencia emocional
Eso es la cruz. Sufrir así es la cruz. Eso no es una persona abierta. Eso es una persona que no ha vivido la cruz aunque está sufriendo. Porque está aferrada a su forma de sentir, que es la del mundo. Por ejemplo, si no puedo controlar algo, si algo no sale como yo lo preví, entonces me da ansiedad, me da angustia. Eso es el sufrir que Dios quiere. Eso es cargar con la cruz. Para nada. Yo tengo que convertirme de eso para vivir con Cristo de una manera nueva. Tengo que ser purificada de todo esto que he aprendido de mi cultura, que aprendí en mi familia, de toda esta manera de ser que creo que es la mía, cuando en realidad es simplemente un hombre viejo que vive a lo humano y que sufre a lo humano y por las cosas humanas. Cuando uno ve, por ejemplo, a Santa Teresita, ella dice, yo no quiero ser perfecta ni que nadie piense que lo soy. Esa es una persona que vive la cruz. ¿Por qué? Porque está crucificada para el mundo. Porque vive de una nueva creación, de una gracia que la habita, que es totalmente diferente a la forma humana de vivir, en donde estoy constantemente tratando de justificar lo bueno que soy, lo buena que soy, y diciéndole a los demás lo buenos que tienen que ser. Entonces vivimos en conflicto con nosotros mismos y con los demás. Sufrimos, pero eso no es la cruz. La cruz implica conversión, que el mundo esté crucificado para mí y yo estoy crucificado para el mundo. Yo no tengo que sentirme ansiosa por algo, yo no tengo que ponerme brava, yo no tengo que ponerme triste, yo no tengo que decirle a los demás, yo no tengo que violentarme a mí mismo. Esa es la forma de ser del mundo. El que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Por eso dirá San Pablo en Efesios 4, despojaos en cuanto a vuestra vida anterior del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias. El hombre que vive de lo visible, que cree que entiende todo lo que está pasando porque está aferrado a su forma de interpretar la realidad. El hombre que quiere afirmar su existencia ante los demás, afirmar que es bueno, construirse bueno. De esos sufrimientos viene a salvarnos la cruz. La cruz no me pide sufrir innecesariamente. Me pide que le dé la espalda a ese hombre viejo en mí que sufre a la manera del mundo. Santa Teresita, por ejemplo, no está aferrada a una sola manera como quiere sentir por dentro las cosas o la realidad. No le importa, no tiene ambición. Ay, es que no me siento agradecida y yo debería sentirme agradecida. Ay, es que siento rabia y yo debería no sentir rabia. Ay, los demás me hicieron esto y no deberían hacerme esto. Esos son sufrimientos innecesarios. Ese es el hombre viejo. Y por eso el reducir el misterio de la cruz a sufrir, para mí, sabotea el combate espiritual verdadero, sabotea esa conversión que yo tengo que hacer y me pone a sufrir cuando vemos que los santos dejan de sufrir por esas cosas. No les importa ni lo que hacen los demás, ni lo que hacen ellos, ni su perfección, ni la perfección de los demás, ni se están metiendo en lo que no les importa. Son personas, ante todo, libres de sí mismas. El que está libre de sí mismo está libre de los sufrimientos innecesarios y ha realmente seguido a Cristo porque se ha dejado divinizar, se ha desprendido de su forma aprendida desde la infancia de sentir, percibir, interpretar y reaccionar. En Efesios 4, 17 dice: os digo pues esto y os conjuro en el Señor, que no viváis ya como viven los gentiles, según la vaciedad de su mente, sumergido su pensamiento en las tinieblas. Tácate, desde que amanece nosotros, pensando en el futuro, pensando en el pasado, pensando en la vida de los demás, pensando en cómo debería ser mi vida, en cómo debería ser la vida de los demás, qué es lo que Dios debería darme, qué es lo que le tengo que pedir, en un complique del mundo que no tiene nada que ver con el Evangelio.
sufriendo una corona de espinas que nadie nos ha mandado tener en la cabeza. Entonces sigo. Despojaos en cuanto a vuestra vida anterior. En otra traducción dice, deben quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Esa es la cruz. Quitarse el ropaje de la antigua naturaleza, de vivir a lo humano. De vivir a lo humano es estar pensando en qué es lo bueno que tengo que hacer para ganarme el favor de Dios. Y sufrir porque no lo logro hacer. Y entrar en conflicto con los demás porque no lo logran hacer. Del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias. Todas esas mentiras con las que el demonio tiene cierto poder en nosotros. A renovar el espíritu de vuestra mente y a revestiros del hombre nuevo creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La cruz implica pasar de la mentira, o más bien aceptar la muerte de todas las mentiras para vivir en la verdad. Cristo es camino, verdad y vida. No es un sufriente con el que yo tengo que sufrir. Aquí voy a dejar hoy este tema de cómo reducir el cristianismo a sufrir con Cristo es un boicot a ese trabajo de conversión personal al que realmente estamos llamados, a esa santidad que hemos de recibir día a día, despojándonos de esa personalidad falsa que nos construimos desde que nacimos. Nos encontramos en otra oportunidad, vamos a seguir con este tema, quedamos con María.